Vamos a leer Salmo 130. Primero vamos a leerlo en nuestra Biblia que regularmente todos tenemos, Reina Valera, versión Reina Valera. Vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si miraras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Padre, esta mañana queremos pedir tu bendición sobre la palabra. Eres tú el que edifica tu iglesia. Esta mañana, Padre, sea tu precioso Espíritu Santo ministrando nuestro corazón para traer libertad, para traer vida, para hacer tu palabra para lo que la mandas en cada uno de nosotros. Padre, ruego tu ayuda, tu asistencia, tu dirección. Las palabras, Señor, en mí para exponer tu palabra y como iglesia seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Hay un clamor del salmista, lo que acabamos de leer. Esta porción que acabamos de leer de Salmos, algunos atribuyen que es un salmo que no se desconoce el autor. Sin embargo, hay una inclinación todavía mayor, porque a menudo otros expertos en la palabra lo vinculan con la experiencia de David. Lo vinculan a David y lo vinculan en relación al momento que él está viviendo después de haber pecado. Aunque la porción bíblica no lo expresa o no lo menciona expresamente a él, pero es evidente que el Salmo 130 está marcado por una conciencia de pecado y una poderosa seguridad también del perdón. Ahora déjeme leerle estos mismos versículos en la traducción viviente, y esto nos va a poder dar tal vez un poquito de mayor entendimiento. Escuche esto. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor. Presta atención a mi oración, Señor. Si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. ¿Se da cuenta el clamor que tiene el salmista al declarar estas palabras? Ahora, para que usted pueda entender un poquito más esto, voy a darle un poquito de contexto acerca de cuál era la situación de Saúl cuando él vive esta circunstancia. Si yo le preguntara a usted, ¿qué conoce de Saúl? Cuando hablamos que Saúl falló, ¿qué es lo que usted recuerda o qué es lo que usted sabe de Saúl, de David? Pecado de adulterio, cuando censó al pueblo. Pero una de las primeras cosas que la gente puede recordar de David, le conozca mucho o no, la mayoría de las veces lo primero que le resalta o le señala es su pecado de adulterio. Pecó, adulteró. Ahora, ¿usted recuerda cómo sucedió esto?
La escritura dice que él estaba en su palacio. Él estaba ahí, estaba muy tranquilito, él estaba viviendo muy a gusto, pero ¿qué sucede? Sus ojos se desvían, su corazón se desvía. ¿Qué hizo David? David codició a una mujer. Segunda de Samuel, capítulo 11, usted va a encontrar esto ahí. Quiero leerle el primer versículo. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Escúchame, ¿era tiempo de qué? De guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hizo David? Se quedó. Tiempo de guerra, él se queda. Eso es la pauta para que la vida de David procediera al adulterio. ¿Por qué? Porque versículo 2 dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó de David de su lecho. O sea, estaba en la meme, como dicen. ¿Sí o no? Estaba en la meme, estaba un día, la tardecita, después de haberse echado un sueño, se levantó. Y se pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El tema de hoy lleva por nombre: saldrá a la luz. Detente. Mire, hay predicaciones de distintas maneras, de distintos enfoques, que tienen diferentes objetivos. Esta mañana la palabra de hoy tiene como objetivo traer una palabra de alertamiento, de precaución a nuestra vida. Y también de una evaluación en cada uno de nuestros corazones. David, él empezaba a abrir puertas a algo que era incorrecto. Él empezaba, escúchame, a jugar con fuego. Porque si usted sigue leyendo, segunda de Samuel 11, dice que él mandó a llamar, mandó a preguntar sobre aquella mujer. Le dieron razón y después dice que la mandó a llamar y que la tomó y que entonces cometió adulterio con ella. Pero si todo el ejército está ya en la guerra, ¿cómo cree que haya hecho él esos movimientos? Secretamente, ¿o no? Ya me imagino, ve, tráela sin hacer mucho alboroto. ¿O no? El corazón empezando a moverse en situaciones donde pareciera que nadie mira, donde pareciera que nadie lo ve. La mente siendo trabajada por la tentación del pecado, para que entonces lo siguiente se convierta en un hecho, en una acción.
Porque debes de entender que el pecado, cuando se comete, no es algo que viene de la noche a la mañana y digas, ay, es que no sé por qué lo hice. Es que de verdad no sé cómo pasó. Ya cuando vi ya había sucedido. Y después pides miles de perdones justificando que no supiste qué hiciste, que no sabes qué pasó. Eso es un error. El pecado es producto, dice la Escritura, que el enemigo manda dardos de fuego. Son pensamientos que están en contra de su voluntad. Si esos pensamientos tú no los desechas, entonces esos pensamientos van a estar rondando sobre tu cabeza. Y cada vez que esos pensamientos permanezcan ahí, van a tomar más fuerza y llegará un momento donde tu mente solo va a estar concentrada en eso, a tal grado que entonces después eso se va a convertir en un deseo de tu corazón. Ya no solo en un pensamiento, sino ahora un deseo. El libro de Santiago dice que el pecado da a luz. Da a luz. Entonces, el dar a luz no es que de repente a otro dices, ah, ya nació un chamaco. Imagínese que usted tenga una hija y que de la noche a la mañana se levante y te diga, ay, mamá, ya tengo un hijo. Ya está aquí. Ay, ¿usted qué diría? Dios santo, no es así. El pecado se gesta, el pecado se va construyendo, el pecado va tomando su fuerza, su forma en el corazón. Lo que hizo David fue algo que él permitió que se fuera gestando en él. El primer error que él tuvo es que él no debió estar ahí porque era tiempo de guerra. Hay lugares donde tú ni siquiera tienes que estar porque no es el tiempo, no es el momento, no tienes por qué estar ahí. Ay, es que yo nomás voy a ir con mis amigos, yo no tomo, yo no nada, pero pues ahí estoy para platicar un rato. Hay cosas que, escúchame, no puedes. Ay, nada más voy con la vecina a platicar un ratito y te llenas de chisme, te contaminas. Ay, nomás voy con ellos un ratito y escuchas conversaciones que entonces en tu mente empiezan a dar vuelta, empiezan a dar vuelta, empiezan a dar vuelta y después ahora se convierten en parte de ti, porque ahora si tú lo dejas se va a convertir en un deseo. Eso fue lo que el salmista sucedió. ¿Qué sucedió entonces con David? Pregunta, como rey, lo que hace alguien como persona pública, ¿se conoce? Se conoce más que aquel que pasa desapercibido, ¿cierto o no? Usted es creyente en Cristo. Pregunta, ¿lo que usted haga pasará desapercibido como aquel que no conoce? ¿O a usted le dirán, ya te vi, ya fallaste? No que tu Dios, no que muy santito, ¿o no? Usted puede hacer lo que quiera. Mientras usted no diga que es cristiano, a la gente le importa un cacahuate lo que usted haga, así sea de lo peor. Pero usted nada más dice que busca de Dios y te ponen los reflectores. David, como persona pública, David conocido por el pueblo y muchos otros, porque usted recordará la palabra que ejemplo, la gente cantaba, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Recuerda, y tal vez ya lo leyó en su lectura, que David, cuando Saúl lo seguía, él estaba sirviendo a un hombre, y cuando le dijo, vente, vamos a pelear contra Israel, los filisteos le dijeron, ¿por qué traes a ese hombre contigo? ¿No es acaso del que decían que mató más que Saúl? ¿Qué quiere decir esto?
que era perfectamente conocido David. Y en la magnitud que le conocía, es en la magnitud que cuando tú y yo fallamos y sale a la luz, es de la misma magnitud de los estragos que pueden hacer en nuestra vida y en otros. ¿Sí me entiende? Un ejemplo sencillo. No es lo mismo que tu hijo haya tenido un pleito con alguien y se haya peleado con alguien a golpes. No es lo mismo que si tú como papá lo hubieras hecho, ¿cierto o no? Dice, no, la cosa se puso, está caliente. Porque dices, ya no es el hijo, es el papá. La dimensión del impacto se nota, ¿cierto o no? Y es preocupante. David había fallado. Y el clamor que tiene David es de un clamor de angustia por el escándalo que había causado en Israel. Su pecado había sido expuesto y todo el mundo lo sabía. Su dolor por la vergüenza que había causado era tan abrumador que le rogaba a Dios. Mire, Salmo 39, 8. Líbrame de todas mis transgresiones y no me pongas por escarnio del insensato. Es una declaración de David que también se relaciona a causa de lo que él había hecho. Con Betsabé. Dese cuenta, hermano, cómo el pecado puede ser muy sigiloso, muy sigiloso. El pecado pareciera que nadie lo mira, que nadie le ve, que tú vas a poder jugar con fuego por un tiempo y no va a pasar nada. Estamos hablando de un tema de David que es adulterio, pero puede haber muchas cosas. Hay un poquito de hacer un businessito por aquí abajo, nadie va a saber y ya me saqué unas moneditas. Hay un businessito así de que, mira, a él le vamos a dar solo esto más baratito y se lo ponemos y ya, al fin que no hay problema y ya sacamos una lanita más. Vamos a darle kilitos de 850 gramos y nadie se va a dar cuenta y ahí la llevamos. Y pareciera que eso nunca va a salir a la luz. Y pareciera que eso nadie lo va a ver. Echarle una coqueteadita a fulanito, a fulanita. No pasa nada. Nada más ahí para ver de qué calibre ando. Vámonos. Y ahí me la llevo. Y le juegas por aquí y le juegas por allá, creyendo que no va a brotar absolutamente nada. La escritura dice que David, cuando la mujer le mandó a decir que estaba embarazada, ¿qué cree que hizo? Dice la Biblia que mandó a llamar a su esposo de la guerra, justificando que le viniera a dar reporte de la guerra. Y después David le dice, vete a tu casa, descansa y después regresarás a la guerra. Pero ¿qué cree? Una de las cosas que había formado David en ellos eran hombres leales. Leales. Y dice la escritura, le estoy narrando lo que dice
segunda de Samuel 11 y 12. Dice la escritura que entonces este hombre no se fue a su casa, sino que se quedó a dormir ahí con los del reino. Y le dijeron a David: David no se fue a su casa. ¿Por qué esperaba que él se fuera a su casa? ¿Por qué cree que él, para qué quería que él se fuera a su casa? Dígamelo con confianza, alguien dígamelo. Para que tuviera intimidad con su esposa, ¿no? Y ya cuando tuviera intimidad con su esposa, entonces ¿qué? Es el tuyo. Yo ya me lavé. ¿Sí me explicó? Dese cuenta cómo el corazón se vuelve sutil por el pecado. Dese cuenta cómo lo oculto pareciera que nadie lo va a mirar. Y le estaba jugando con fuego. Y dice la escritura que cuando supo que no se fue a su casa, al otro día le llamó y le dijo: ¿por qué no fuiste? Y le dijo: mi señor, allá está tu ejército, allá están ellos en la batalla. Sería deshonroso irme yo a mi casa y beber y comer y estar con mi esposa cuando todo tu ejército está allá. Eso no es correcto, porque él les había enseñado lealtad. Y David dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dice la Biblia que le dijo: vente. Y lo invitó a comer. Y ha de haber dicho David: ya tomado, pues le va a venir el deseo de irse a su casa con su esposa. ¿Y qué cree? Nanáis. Se volvió a quedar ahí. Y entonces al ver David que él no iba a ir a su casa con su esposa, él dijo: entonces esa jugadita ya no se me dio. ¿Y qué hizo? Entonces mandó a decir: regresa a la batalla. Y mandó a decir: pónganlo hasta enfrente, en la guerra fuerte. Y en algún momento déjenlo solo. Y el hombre murió en batalla. ¿Pero qué cree? Él dijo: ya me libré, porque soy el rey, porque cómo dirán que yo, porque cómo dirán el rey es honorable. Pero no se detuvo y salió a la luz. Segunda de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, le narró una parábola. Había dos hombres en esta ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosas vacas, ovejas, pero el pobre solo tenía una corderita que él había comprado y criado, y que él había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió de furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y si usted sigue leyendo el 12, Natán el profeta le dice: ese hombre eres tú. Si usted conoce a Dios y está conociendo a Dios, cuando Dios le ha hablado a usted directamente y le dice: el asunto es contigo, usted ha sentido cómo a veces lee la palabra y siente alguna porción de la escritura como si
le dieran un marrazo aquí en su corazón de decir, ay Señor, esto es para mí. ¿Ha sentido eso? ¿Ha sentido cuando usted está en una predicación, está escuchando la palabra y hay algo que viene y ¡pum! Y que dice, ay Señor? ¿Sí lo ha vivido? Bueno, imagínese a Natán diciéndole, ese hombre eres tú. Yo a veces me imagino que es un impacto en el espíritu de él, como cuando nosotros hemos sentido eso. Y yo creo que mucho más fuerte. Y se vio descubierto. El pecado, escucha esto, humilla. El pecado humilla. El pecado avergüenza. El pecado te va a restar respeto y autoridad. Y considere esto mucho, padre de familia. El pecado te va a restar respeto y autoridad en tu casa si tú no te conduces como la palabra te enseña. Una mujer honra a su esposo, escúchame esto, una mujer honra a su esposo a causa de que Dios le da un honor y una autoridad a él, porque él honra a Dios. Y entonces en el corazón de los hijos y de la esposa hay un respeto y hay un honor al esposo a causa de que él honra a Dios. Pero en cuanto el hombre es débil, irresponsable en lo que tiene que ser, entonces pierde un respeto y una autoridad. A nivel de consejería, es muy común que a veces hay un conflicto de decir, es que no hay respeto, es que no hay obediencia, es que no hay esto, es que no hay lo otro. Y cuando analizamos cómo vive el varón, no es de imposición, no es de decirle, hermana, usted sujétese a su viejo. El principio está. Pero ¿sabes qué va a decir ella? Sí, a ver, viva con él. No hace, no tiene iniciativa, no gobierna, todo tengo que decirle yo qué hacer, todo es. ¿Sí me explicó? El pecado te roba autoridad y te roba respeto. Ay, pastor, pues si no hago nada malo. Eso es lo malo, porque la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, ¿te es contado como pecado? Hay una responsabilidad tremenda, hermano, y entienda que el pecado trae falta de respeto y autoridad. El pecado, escúcheme esto, da oportunidad al escarnio. Déjeme describirle un poquito esto. ¿Qué es escarnio? Es una burla tenaz, es el desprecio, es una mofa pública, dirigida a humillar con un peso o con un efecto espiritual muy alto, porque cuestionan la soberanía de Dios y es asociado con una soberbia y un desprecio a la verdad divina. Pregunta para usted. El pueblo, como otras naciones, ¿sabían que David adoraba a Dios? ¿Usted lo cree? ¿Sí o no? Dice la escritura que cuando regresó el arca, dice que David danzaba. Y que Mical, su esposa, le dijo, te humillaste, te hiciste vil ante el pueblo, tú que eres el rey. Y él dijo, no me importa, yo he de danzar y adorar a mi Dios. Entonces, el pueblo sabía que él adoraba a Dios. ¿Las otras naciones sabían que él adoraba a Dios? Sí lo sabían.
Entonces, cuando él comete pecado, no solo se quieren comer vivo a David con el escarnio, sino que le permite que la gente levante su voz en contra de su Dios. Cuando tú y yo damos vida a eso oculto, creyendo que nunca va a salir a la luz, tienes que entender que algún día Dios lo puede sacar a la luz como se lo sacó a David. Y que muchas veces Dios es paciente esperando a que tú vengas al arrepentimiento para no hacer público tu pecado, porque tiene de nosotros misericordia. Pero si tú y yo, escúchame, no nos detenemos, entonces Dios lo tendrá que sacar a la luz. Y aun cuando lo saca a la luz, escúchame, no es para traerte muerte, sino para detener tu pecado. Porque si usted analiza la escritura, después de que Dios saca a la luz el pecado de David, Dios no lo destituyó como rey. Dios no le quitó su mano de autoridad y de gracia en la guerra. Dios no permitió que el pueblo se volteara en contra de él. Pero sí trajo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de haber pecado con Betsabé? ¿Alguien lo recuerda? Murió el hijo que Betsabé tuvo a causa de esa relación incorrecta que David ocasionó. El pecado trae consecuencias. El pecado va a dejar marcado el corazón con situaciones. Dios puede restaurar, sanar, sí, pero escúchame, el pecado siempre va a marcar y va a dejar heridas. Lo mismo que hizo David, escúchame, eso es lo que sucede a veces con algunos que decimos amar a Jesús, decimos ser cristianos, porque podemos estar pecando gravemente contra la luz, es decir, a escondidas. Podemos estar en reunión, podemos estar en un sermón, podemos estar en una oración, podemos estar en todo eso. Pero si por abajo están, escúchame, corriendo aguas negras en tu corazón, esas aguas tarde o temprano van a salir a la luz. Y cuando Dios saca el pecado a la luz y lo hace público, hay mucho más destrozo que si tú te detienes antes y te arrepientes. Por eso dije al inicio, esto es una palabra de advertencia, porque cada uno sabe cómo vive y cómo camina. Tienes que aprender a detenerte. Puede ser alguien que por años ha estado caminando con Dios, está caminando con Dios, pero escúchame, si hay algo que está ahí oculto y que a veces lo has podido, entre comillas, decir, ya lo controlé un rato, pero después viene otro tiempo y vuelves a hacerlo y luego lo dices, ya lo apacigué y así te la vives. Escúchame algo, eso un día no lo vas a poder detener y un día va a brotar a la luz. Un ejemplo. Si alguien es codicioso, puede tratar de controlar y de maquillar su codicia. Su interés tan fuerte
por las cosas materiales, por el glamour, por ese tipo de cosas, y tal vez lo controle. Pero si no es algo que tú sometas a Dios, eso un día va a brotar. ¿Y sabes cómo brota? En el momento que a veces tú menos te lo imaginas. Porque Jesús dijo, lo que hay en tu corazón, eso es lo que habla tu boca. ¿Usted le ha sorprendido que usted ha conocido a alguien y dices, muy buena onda, todo? Y de repente un día habla unas cosas que dices, uy, ora. Y a veces decimos, sacó el cobre. No, no sacó el cobre, sacó lo que hay en el corazón verdaderamente. Y te sorprende, ¿o no? Porque lo oculto, hay un momento donde no podrá detenerse. O brota porque tú ya no puedes con él, porque estuviste jugando mucho tiempo con fuego, con ello. O brota porque Dios está sacando ya a la luz quién eres. Y cuidado, porque entonces es probable que el proceso de Dios empiece a gestarse en ti para una corrección, para una corrección. ¿Por qué cree que Dios sacó a la luz el pecado de David? ¿Para fastidiarlo? ¿Para mostrarle al pueblo que él sabía todo lo que sucedía? Eso ya se los había mostrado. Él ya les había mostrado que él era poderoso. ¿Por qué? Para detener a David y rescatarlo. Cuando Dios saca a la luz el pecado, no es para destruirte. Que el pecado te trae vergüenza, sí, es producto del pecado, pero el pecado Dios lo sacó a la luz porque a ti te quiere detener y rescatar de ese asunto que te va a destruir. Escucha esto. Cuando se vive así, puede que estés bajo el límite de las cosas. Es decir, es probable que hayas estado viviendo así por mucho tiempo y digas, esto ya es parte de mí, ya sé cómo manejarlo, ya, sin problema, sin problema. Yo ya sé que cuando puedo, 2, 3 me echo. Y yo sé cuándo ya le tengo que parar. Yo ya sé. Cuándo, dónde, con quién, cómo. Yo ya lo tengo bien controlado. Es más, ni en mi casa ni se la huelen. Yo acá. Ajá. Sí. Pero el que todo lo ve, cuando dice se acabó, se acabó. Y puede venir un tiempo de ajuste y de corrección, porque te ama, porque te ama. Así es que puedes estar al límite. Porque el caminar bajo esa circunstancia, el pecado lo que hace es fracturar tu comunión con Dios. Hace que tu relación con el Espíritu Santo mengüe y estés lento. Tienes que detener ese pecado, tienes que decir alto a ello. Mira lo que dice Salmo 40:12. Mi pecado es demasiado para contarlos. Mi iniquidad me ha atrapado de tal manera que ni siquiera puedo levantar mi rostro al cielo. ¿Sabes que a veces el pecado, cuando está ahí oculto, te limita para adorar a Dios?
estás en la reunión, pero hay algo que dices tú, nadie sabe, nadie sabe. Pero no es que solo nadie lo sepa, es que a ti espiritualmente te detiene, porque te dicen, hermano, levante sus manos, hermano, levante su voz, hermano, cántele a Dios, hermano, métase a la oración, hermano, continúe con el plan de lectura, hermano, y el hermano, y aunque a veces quieres, no puedes. El salmista lo dice, no puedo levantar mi rostro al cielo. Si usted lee el Salmo 51, usted va a encontrar que ese salmo habla acerca de David, y precisamente es un clamor de un hombre que ha entendido los estragos que el pecado ha generado en él, que es un clamor de decir, Señor, haz algo en mí. Mire, él aquí expresa cómo aún la gente hace escarnio de él. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado siempre está delante de mí. Hermano, cuando juegas por abajito en lo oculto, tu pecado siempre está, lo tienes ahí. Y ese pecado el enemigo se va a encargar de estártelo machacando en tu cabeza, en tu vida. Y eso te hace que te detengas a lo que sigue, a lo que Dios quiere que avances. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Escúchame, tu pecado no va a permitir que el juicio y la justicia, la santidad de Dios se ponga en tela de juicio. Salmo 6. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Se da cuenta el clamor que está teniendo David? Señor, lávame, límpiame con hisopo. ¿Qué es un hisopo? El hisopo es como un cotonete que tomas y que dices, ay, mira, este hay que limpiarlo, pero mira, aquí, esto solo con el hisopo. Aquí. Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Hay una desesperación en el salmista, hay una intención de ser restaurado y de ser renovado a causa de su pecado. Al entender que lo oculto que él había hecho para el Padre, no había nada que no se supiera. Él entendía la humillación y la vergüenza a la cual Dios lo había expuesto a causa de su maldad. Fíjate lo que dice el Salmo 8, el versículo 8, perdón. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Una persona que juega por abajo de esta manera, con fuego, con el pecado, es una persona que en su corazón el gozo no es continuo. Porque como el pecado te está latiendo ahí, te está machacando todo el día, no puedes fluir en el gozo, en la libertad. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, perdón.
y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dese cuenta cómo es el clamor de un hombre que hay arrepentimiento. Vuelve el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Un clamor tremendo del salmista reconociendo muchas áreas de su vida. Pero leíamos al inicio en el Salmo 130. El salmista reconocía una de las cosas, que hay un infinito perdón de Dios. Esta enseñanza, como dije, es una enseñanza de advertencia. Pero si tú te identificas con esto que Dios está hablando a tu corazón, tienes una oportunidad de detenerte antes de que salga a la luz, porque tienes que entender que hay un perdón abundante de Dios. Abundante de Dios. El perdón de Dios siempre estará disponible. Y mire, quiero leerle estas citas. Éxodo 34:7. De diferentes hombres que la Escritura habla, pero mire qué dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés dice: hay un Dios de perdón, hay un Dios de misericordia. Él puede perdonar tu iniquidad, tu rebelión y tu pecado. Si usted va a Primera de Reyes 8:4, usted va a encontrar ahora a Salomón hablando también de la misericordia y el perdón de Dios. Primera de Reyes 8:40 dice así: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviere airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive. No, estoy leyendo otro, perdón. 40. Para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Para que teman. Para que teman. Isaías 55:7. Dese cuenta cómo hombres diferentes entienden la misericordia de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Jeremías también habló y entendió y pudo expresar el perdón de Dios. Jeremías 33:8. Dice la Escritura así: y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Hombres que entendieron que el perdón de Dios es amplio. Usted ha de recordar la Escritura, Primera de Crónicas 7:14, donde Salomón también dice: si tu pueblo se humillare, reconociere su pecado, entonces tú les perdonarás y sanarás su tierra. Escucha esto que te voy a decir. La Biblia dice que cuando el pecado cuando se comete pecado, dice la Biblia que entonces somos esclavos del pecado. ¿Está usted de acuerdo? Pero hay algo que tú tienes que tener claro. Cuando tú cometes pecado,
el enemigo se encarga de usarlo para estar sobre ti, engañándote con pensamientos y con ideas, de tal manera que te veas impedido a regresar a Dios y arrepentirte. Ejemplo: si yo tomara algo ajeno y me lo guardara, me lo robara, yo lo puedo tener. Pero ¿sabes qué sucede? Eso empieza a robar mi paz. Eso empieza a separarme de mi relación con Dios. Eso empieza a distanciarme, porque yo tomé algo prohibido. Pero el enemigo se va a encargar de que eso te detenga a buscar a Dios, porque Él va a empezar en tu mente a decirte: si tú regresas eso, te va a ir muy mal. Tú ya no puedes resarcir tu problema, tu pecado, porque vas a quedar muy mal parado, porque de ti no te van a perdonar, porque entonces te van a llevar a disciplina y tal vez hasta te corran, o tal vez hasta te pongan una chula en tu casa que ni la vas a olvidar en la vida. Y tantas cosas de esas que el enemigo viene y está ahí. Ese tipo de bombardeo en tu mente, en tu corazón, el enemigo lo trabaja. ¿Para qué? Para que después de ser cautivo en el pecado, tú lo sueltes. Ya volviste a echarte unas, ya volviste a hacer esto, no, ya no te la van a perdonar, ¿eh? Mejor quédate calladito. Pero la Biblia dice que el que oculta su pecado perece. No hay nada de lo oculto que un día Dios nos encargue en traerlo a la luz. Es mejor detenernos antes de que Dios tome medidas más drásticas por nuestro bien, por el bien de tu casa. Es mejor, escúchame, ir a lo secreto con Dios y arrepentirse, porque su perdón está ahí, antes de que venga la intervención de Dios en justicia, que lo hará para rescatarte, sí, pero qué doloroso, qué vergonzoso. Y si para ti te arrepientes ahora, es algo que Dios tratará en lo íntimo contigo. Pero si tú no lo haces, cuando Él lo saque a la luz, no solo tú vas a ser el que tenga los estragos, también los que te rodean. Podemos dañar a muchos, a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros hijos, mi reputación en mi trabajo. Y sobre todo, escucha esto: ocasionaremos que la gente murmure y haga escarnio del Dios en el que creemos. Por el bien de nosotros, por el honor, por la majestad
por la santidad de Dios al cual amamos, detengámonos si en algo estamos caminando mal, y que Dios trate en lo particular en cada uno de nosotros y nos restaure y nos levante para no poner entredicho su nombre delante de los demás, para no ser piedra de tropiezo para otros que necesitan conocer de su salvación. El caminar con Dios, hermano, es un asunto serio, serio. Él merece todo el honor, todo respeto, toda alabanza, toda fidelidad, toda consagración, toda santidad de nuestra parte para con Él. Él merece todo, hermano, lo mejor de ti y de mí, lo mejor de ti y de mí. Él merece todas tus fuerzas, toda tu esperanza, todo tu ánimo, toda tu intención, todo el sacrificio que a veces pudiera implicar en tu vida. Él es digno de recibirlo por honrarle y amarle y exaltar su nombre con tu manera de vivir. A veces se ha diluido la santidad que Dios merece. A veces se ha diluido cuando se predica a Jesús como un Dios que solo está para proveerte y para darte y para ayudarte y para consolarte, pero se ha diluido lo que de mí como hijo de Dios tengo que entregar. Pero esta mañana el Espíritu de Dios viene a decirte: merece toda la honra y la gloria a Él, y merece que tú le honres con todo tu ser, con toda la santidad a la cual Él te llama a vivir, a humillarte delante de su presencia y dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Ese es nuestro Dios. Merece lo mejor de ti y de mí. Dejemos de quejarnos, de decir: Señor, es que te he pedido esto, es que ya llevo mucho tiempo con aquello, y es que ya, Señor, ya no sé qué decir, ya no sé qué hacer. Pero a veces no miras a tu interior, a veces no miras hacia lo que tú tienes que trabajar. Solo esperas que el resto haga, que Dios haga, que otros cambien, que otros se muevan. Pero tú en tu interior a veces somos egoístas porque no nos miramos y no queremos reconocer que está mal en nosotros. No queremos entender que en mí hay cosas que estoy queriendo jugar por abajo del agua, que no estoy dispuesto a ser expuesto a la luz delante de Él para que Él venga y entonces haga en mí lo que se necesita. Solo nos quejamos de los demás. Y yo y tal vez sin darte cuenta has estado jugando con cosas de pecado de forma oculta. Él ha venido para traer vida y vida en abundancia. Y esto describe la condición de tu alma. Tienes un Dios de amor y de misericordia para perdonarte. Si tú no tienes ningún problema con esto, entonces tómalo como una advertencia y cuida tu corazón. Cuida tu corazón. El mismo salmista dijo: una cosa he demandado, una cosa he demandado, dijo David: morar en tu presencia
todos los días de mi vida. ¿Qué demandas tú a tu alma? ¿Qué demandas tú a tu ser? Una cosa he demandado: caminar con Él todos los días de mi vida, en medio de luchas, de tribulaciones, de escaseces, de desiertos, como también en tiempos de paz, de refrigerio, de gozo, de vida. Porque todo paso, toda etapa que Dios tenga para mí, Él la conoce. Una cosa he demandado a mi ser: caminar con mi Dios todos los días de mi vida, que me sostenga, que me mantenga firme en Él, porque su palabra me dice que nada me podrá separar de su amor. Porque he entendido que Él merece toda honra y toda gloria, porque Él es digno de mi alabanza. Porque he entendido que la palabra dice que sin santidad nadie le verá. Porque he entendido que la palabra dice que entrar con manos santas ante su presencia. Porque he entendido cuando la palabra me dice al Dios 3 veces santo. Tome esta palabra, iglesia. Tomemos esta palabra y vivamos conforme la palabra de Dios nos llama. Quiero terminar esta mañana, esta tarde ya, con una oración donde, si tú tienes que entregar algo a Dios, donde esta mañana el Espíritu de Dios te ha estado diciendo: esto es lo que tú tienes que arreglar conmigo, usted tome un momento para orar y empiece un proceso donde Dios le lleve a una restauración total antes de que salga a la luz. Toma un momento para orar con el Padre. Amado Padre, esta mañana cada uno de nosotros nos presentamos. Tu palabra dice que el que cree que estar firme, mire que no caiga. Y el que crea estar firme, Padre, que pueda tomar esta palabra con responsabilidad para guardar su vida. Si en esta mañana, Padre, la palabra ha traído por tu Espíritu Santo a algunos de la iglesia áreas donde tienen que empezar a trabajar delante de ti antes de que salga la luz, en el nombre de Jesús, yo declaro esta mañana que sus corazones son abiertos por el poder de tu Espíritu Santo para ser honestos delante de ti, y que ellos empiecen a pedir tu ayuda para trabajar esas áreas, someterlas, terminarlas, cancelarlas en tu nombre, y sus corazones sean restaurados antes de que tú tomes cartas en el asunto, como lo fue con David. En el nombre de Jesús, queremos honrarte con toda nuestra manera de vivir. Queremos caminar en santidad. Queremos consagrarnos en espíritu, alma y cuerpo a tu nombre. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que tú obras en tu iglesia
Padre, todo pensamiento que el enemigo ha traído sobre aquellos que están atados y que el enemigo les ha engañado para no soltar esa vida pecaminosa, ahora en el nombre de Jesús yo declaro que es roto todo yugo de mentira, todo yugo de desesperanza, todo pensamiento que crea que no hay perdón, todo pensamiento, todo corazón que crea que no hay oportunidad para él, porque eso no proviene de ti. En ti hay un perdón amplio, un amplio perdón, Señor, para restaurar y levantar, porque tu palabra nos enseña que mientras hay vida hay esperanza. Así es que en el nombre de Jesús sea liberada toda vida que ha estado viviendo circunstancias como estas. En tu nombre sean libres de pecado y levantados para vida, en el nombre de Jesús.